Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. En esta ocasión nuestro protagonista es Manuel de la Fuente, que es escritor y también profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Valencia y ha sido también el último ponente del foro La Región, en el que ha hablado sobre la figura de Frank Zappa. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado. Cuéntanos así un poquito por encima qué es lo que hemos podido descubrir en este foro y también en el último libro que le dedicas a Frank Zappa. Bueno, se trata de reflexionar sobre la cultura contemporánea, ¿no? Y yo creo que Frank Zappa no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para conocer pues, distintos apartados de la historia cultural contemporánea de los últimos 50, 60 años. Y creo que es una figura, de esas figuras que surgen de vez en cuando, como, no sé, como cineastas como Martin Scorsese, pintores como Picasso, que permiten definir un tiempo, el tiempo en el que viven. Y Frank Zappa, para quien no lo conozca, es un músico de rock que vivió entre los años 60 y 90 y que muchos de los discos que hizo, no solo los discos, sino también muchas de las cosas que dijo, pues sirven para explicar muchas cosas que nos suceden hoy o que contemplamos a diario en temas culturales como la censura, la manipulación de los medios, la respuesta de los artistas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es una figura interesante para descubrir y reivindicar. En línea con esto, él decía que el rol del artista no es complacer al público, sino desafiarlo. ¿Cómo es ese punto de vista, esa rebeldía, esa desobediencia, que al final no era tan de izquierdas como pensábamos, sino simplemente criticar las estructuras preestablecidas, un momento complejo, convulso, que se parece un poquito a la actualidad, ¿no? Sí, totalmente. Hace poco veía una entrevista de él en que decía que, bueno, yo lo único que quiero es que algún político de vez en cuando diga algo sensato y que por 5 minutos haga algo correcto y que tenga sentido común, ¿no? Entonces yo creo que eso no es que sea de los tiempos actuales de la clase política hoy, sino que es algo que pasa siempre, ¿no? Y de vez en cuando salen artistas que pues, apelan al público para que desarrolle el espíritu crítico y que salgamos de las trincheras en las que nos meten muchas veces entre un partido u otro, izquierda pura, derecha pura en otro, para pensar y actuar como individuos. Y eso yo creo que es el principal legado ético de figuras culturales de primer nivel, como en el caso de este artista, ¿no? que era una persona opuesta a las políticas neoliberales de los años 80, pero que se consideraba pragmático porque decía que lo que había que combatir era ese interés de los políticos de uno y otro partido en Estados Unidos por hacer que la ciudadanía se mantuviese dócil, indefensa a los mensajes, ¿no? Que cada cual lea, piense y actúe en su conveniencia, pero que si una persona es manipulada, que sepa que está siendo manipulada, ¿no? Básicamente yo creo que es una reivindicación de la individualidad que tiene mucha vigencia siempre, ¿no? Y el humor jugaba también un papel muy importante en su crítica. No sé si siempre se ha sabido interpretar o no. Bueno, es un artista, vamos a ver, Frank Zappa es un músico que se inserta en el rock, que hace unos 60 discos entre los años 60 y 90, hasta que fallece de cáncer a principios de los años 90, y que en esa producción tan vasta, superior a los 60 discos, pero también a la dirección de 8 películas, la realización de cerca de 2000 conciertos, un montón de proyectos, textos escritos y tal, siempre hay una lógica, una característica común, que es el sentido del humor. Él hacía lo que podría ser un rock, lo que se llamaba rock cómico, rock de comedia, que hoy, de hecho, Siniestro Total es uno de sus principales alumnos, uno de los principales discípulos en la figura de Julián Hernández, ¿no? Entonces, él decía que esa manera de reivindicar el sentido del humor es lo que hace que la gente ridiculice al poder, que el rock y la música de fórmula en general estaba llena de mensajes sentimentales, de una afectada sentimentalidad, y que el sentido del humor era un mecanismo para reírse de todo, para cuestionarse absolutamente todo y también para convertir los conciertos en espectáculos que vayan más allá del placer estético puro, sino que también hay placer estético, por supuesto, porque es importante, pero también utilizar las neuronas, ¿no? para reírte, para pasar un buen rato, ¿no? La comedia, que es un género muy denostado, se ve en el cine, se ve en distintas artes, desde los antiguos griegos y romanos, pero que al fin y al cabo es de los más útiles, ¿no? Y de los que más perduran. Después de haberlo estudiado con tanta profundidad y siendo una persona con tantísimas aristas, ¿ha habido algún ámbito que realmente te haya llamado la atención sobre los otros? Sí,
A mí me llamó la atención la figura de Frank Zappa cuando empecé a estudiarlo, porque ya en los años 60, cuando realizó sus primeros discos, los hizo en pleno epicentro de la escena hippie y ya en aquellos años ridiculizaba la exacerbación del consumo de drogas, la cultura del hippismo, porque decía que lejos de lo que se decía en la época, en los años 60, de que las drogas ayudaban a liberar el espíritu y la mente y ser más creativos, las drogas, decía él ya entonces, estupidizan a la población, porque los jóvenes, si están drogados, no actúan, no piensan por sí mismos, son herramientas convenientes para el poder. Y decir eso en los años 60 ya, tener esa clarividencia para poder expresar eso cuando estás tan metido en ese epicentro de esa escena, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Y ese es un discurso que ha tenido a lo largo de su época. Entonces, mucha gente también se introduce por Frank Zappa porque es un discurso que, como decías antes, va a contracorriente. Es decir, es crítico con el sistema, pero no es antisistema. Es una persona que se opone a ciertos modos de hacer políticas, pero tampoco se sitúa en la derecha, en la izquierda convencional desde los estándares europeos, ¿no? Entonces, pues el aspecto ese de las drogas pues, es bastante sintomático, ¿no? Y a lo largo de su época se mantuvo fiel a ese principio. Él no estaba en contra del consumo privado, pero decía que era una estupidez reivindicarlo para la producción artística, que todo lo contrario, que lo que hacía era aprisionarte, ¿no? ¿Qué crees que queda vivo de Zappa hoy en día, más allá de sus discos? ¿Cuál es su trascendencia? Bueno, es un artista como que realmente, si buscas alumnos o influencias directas, ejerció una música, tocó una música tan excepcional que quienes la imitan quienes la desarrollan se convierten más en imitadores. Y lo que permanece es lo mismo que permanece de la escritura de Cervantes, salvando todas las distancias, evidentemente, de la escritura de Cervantes, la escritura de Rabelais, la escritura de Albert Gerry, una reivindicación de la comedia y una apelación al sentido común. Entonces, más allá de buscar quién hace la música de Frank Zappa en la actualidad, lo interesante es cómo permanece esa voluntad crítica y esa voluntad de influir en la juventud para que piensen por sí mismos. Y eso se ve, por ejemplo, en algunos discípulos reconocidos de él, como Matt Groening, el creador de Los Simpson. Ver un episodio de Los Simpson es como escuchar una canción de Frank Zappa. Dice básicamente lo mismo, ese humor cáustico contra la sociedad norteamericana. Y pues muchísimos artistas que reivindican ese legado. Entonces, no es que sea el máximo artista del siglo XX, pero son de esos artistas interesantes que forman parte de un ecosistema que en el siglo XX pues, aportaron muchísimas cosas en terrenos como la música, la literatura, el cine, el teatro, la danza, etc. Ya para finalizar, si fuese posible tener una conversación con Frank Zappa a día de hoy, ¿qué te gustaría contarle y qué te gustaría que él opinase del trabajo que ha realizado en torno a su figura? Bueno, esa es una pregunta complicada, ¿no? Nunca me lo había planteado, simplemente lo escucharía hablar, porque yo creo que estamos necesitados de referentes culturales, ¿no? Siempre los hay, evidentemente, pero me sentaría simplemente a escuchar lo que tuviese que decir sobre la escena musical actual, sobre la política actual, sobre la presencia de Trump en la Casa Blanca, una persona a la que él ya ridiculizó en los años 90 como eminente empresario que era, ya desde los años 80 en Estados Unidos. Y bueno, simplemente escuchar. Yo creo que los artistas lo que hay que hacer es escucharlos, pero tampoco me interesa tanto que haya fallecido o no. Yo creo que lo importante es el legado. Lo importante de los artistas no es lo que tengan que decir en una sala de prensa o en una conferencia, sino lo que expresan en sus películas, en sus discos, y con eso ya tenemos material. Y entonces un artista que sacó 60 discos, que desde que se murió en el año 93 han salido decenas de discos más porque grababa absolutamente todos sus conciertos, pues tenemos ahí un legado que es interesante. Pues esa pregunta es, pues, ¿qué podríamos decirle qué nos gustaría hablar con Cervantes, con Shakespeare, con muchísimos clásicos, con clásicos del rock, con John Lennon, por ejemplo? Pues sería interesante, pero bueno, tenemos los discos que yo creo que son más interesantes aún. Pues muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en un programa más y nos vemos en el siguiente. Adiós.